Hola, soy Delfina Morganti Hernández y si esta es la primera vez que estás sintonizando con mi canal de YouTube, te cuento que soy traductora e intérprete de inglés y comunicadora publicitaria. Y hoy me gustaría hablar de traducción, me gustaría hablar de literatura y también, en definitiva, vamos a hablar de traducción literaria. Este es un video especialmente dedicado a los estudiantes del tercer año de traducción literaria en el IES número 28 Olga Cossetini de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, instituto del cual puedo decir que tengo el orgullo de ser graduada tanto en traducción como en interpretación en inglés. Y como te decía, hoy vamos a hablar de traducción, de literatura y de traducción literaria. Y en este video te voy a proponer hacer un desafío que tiene que ver con la traducción literaria y tiene que ver también, en realidad, con la traducción de textos con función poética. Si te interesa averiguar un poco más sobre este tema de los textos y sus funciones, podés consultar la teoría de Roman Jakobson, que es el autor que seguramente viste en alguna instancia de tu formación o escuchaste nombrar, siquiera por partes, en especial en cuanto a ese famoso cuadro en el que tenés el emisor, el mensaje y el receptor. Bueno, ese mismo autor definió una serie de funciones para los mensajes y entre esas funciones está la función poética, que es esa función que apela más que nada a, intenta, digamos, generar una especie de efecto estético con el texto o el mensaje, y de hecho la propuesta de este desafío tiene que ver con un texto con función poética. Ahora lo que voy a hacer es compartir la pantalla para mostrarte cuál es el puntapié inicial de este desafío. Y la verdad es que, ante todo, es una película, ¿sí? Es esta película de del 2001, iba a decir de los 90, pero no, es del 2001. Lo que ellas quieren, eh, bueno, después la de Cuando ellas quieren no es relevante, pero sí es la película protagonizada por Mel Gibson y Helen Hunt. Me gusta el nombre de Helen Hunt porque tiene literación, que es un recurso retórico que seguramente conoces, o si no te invito a investigar de qué se trata. Y es muy curioso lo siguiente, esta película tiene como protagonistas a estos dos actores, principalmente al personaje de Mel Gibson, que se llama Nick en la película. Ha recibido bastantes críticas. Hoy por hoy la podemos ver seguramente desde una perspectiva diferente, con perspectiva de género, y hasta podríamos hasta tratar de construir el título, pero nosotros nos vamos a centrar para este desafío, para este ejercicio, en realidad serie de ejercicios que te propongo a partir de la película, específicamente en el hecho de que Nick es publicista, es creativo publicitario. Él forma parte de una agencia de publicidad bastante grande, de renombre, conocida, que trabaja con marcas internacionales, y resulta ser que en una de las escenas tiene que generar un concepto, lo que se llama un concepto de campaña, como parte integrante muy relevante de su rol en el equipo creativo, y lo hace en compañía de Helen Hunt, que es la directora creativa, que como te cuento, es la persona a cargo en realidad de todo un equipo de creativos, entre los que está Nick, que es uno de los más relevantes y con más trayectoria y más conocido. Por supuesto que el personaje de Nick es un personaje bastante machista, es un seductor, lo que llamaríamos un winner en Argentina, tomando el préstamo del inglés. Pero más allá de eso, nosotros nos vamos a centrar en lo que sería, a ver si lo encuentro por acá, no, en lo que sería una de las escenas más interesantes para mí. En realidad nos vamos a centrar en dos, pero específicamente en una, para empezar, que es la escena en la que surge la idea para este concepto creativo. Que a ver si puedo, la voy a compartir para que ya lo puedas ver. Acá está.
Bueno, ¿qué es esta escena? ¿No? Es la escena en la que se les va ocurriendo la idea a, a los personajes, en realidad es un poquito más adelante, por acá, es cuando están sí, en la escena de generar el concepto que te decía para la campaña va a ser una campaña nada más ni nada menos que para Nike, y es una escena genial, para mí es muy interesante, no te la voy a contar ahora porque la idea es que primero veas esta escena para responder una consigna específica. Y bueno, sí, en esta escena lo que vas a ver es el desarrollo de la idea. Está disponible en idioma inglés seguro, creo que también la puedes llegar a ver en español. Y la idea es que a partir de ver esa escena hagas una primera reflexión, una reflexión teórica, pero también vas a encontrarle algunas relaciones con la práctica, si te interesa la literatura, la publicidad, el lenguaje literario, esto que te decía, la función poética de los textos. Y la idea es que vos acá puedas responder a la siguiente pregunta. ¿Qué relación podrías establecer entre este primer video, que dura alrededor de 5 minutos nada más, es la escena del proceso de brainstorming de los personajes y la generación del concepto de campaña, con una serie de afirmaciones que yo voy a tomar en relación con la literatura y la traducción específicamente a partir de este texto. Este texto es el capítulo 4 de un ensayo sobre traducción literaria que publiqué hace unos años. Como dije, este video está dedicado especialmente a los estudiantes de traducción literaria del Instituto Olga Cosentini. Y es un texto en el que por momentos figuran algunos fragmentos que a mí me parece que tienen mucha relación con esta idea de perdón, de cómo se va generando una idea y cómo se llega a un texto y qué pasa después en la traducción. Entonces, bueno, no te lo voy a adelantar tampoco, este texto lo voy a compartir con vos para que puedas hacer el desafío y si no te llega, por favor pedímelo al mail que voy a dejar en la descripción de este video si querés participar y no sos alumno o alumna de la cátedra de traducción literaria, en realidad es práctica la traducción literaria en inglés y español, si no me equivoco. Entonces, vamos a hacer primero este ejercicio de inducción para tratar de reflexionar acerca de lo que es el proceso de generación de las ideas. Y después, sí, ya vamos a ir al siguiente ejercicio, que es un ejercicio ya que requiere un poquito más de poner manos a la obra. Ahora te voy a mostrar qué es esta escena, es la escena clave. Esta es una escena clave, es una de las, para mí, de las más hermosas que tiene la película. En realidad es la más hermosa, ¿no? Lo digo como comunicadora publicitaria. Es la escena en la que el personaje de Nick les cuenta la idea ya generada, ¿sí? El concepto, y les muestra el prototipo del spot a los ejecutivos de Nike. Y por supuesto los tiene que convencer de que es fantástica la idea y de que está genial el spot. Está disponible en inglés y está disponible en español, pero te pido por favor que las veas y la escuches en español y seguramente lo tengas que hacer más de una vez. Yo lo que voy a hacer ahora es leer ese texto, el texto del spot, solo para que, bueno, tengas una primera aproximación y lo escuches, y seguramente vas a entender por qué lo traigo acá a colación, un texto sobre literatura y sobre traducción, ¿no? Eso es un guión para un spot publicitario, pero sostengo que tiene una interesante función poética como texto. Y dice así: You don't stand in front of a mirror before a run and wonder what the road will think of your outfit. You don't have to listen to its jokes and pretend they are funny in order to run on it. It would not be easier to run if you dressed sexier. The road doesn't notice if you're not wearing lipstick, does not care how old you are. You do not feel uncomfortable because you make more money than the road.
and you can call on the road whenever you feel like it, whether it's been a day or even a couple of hours since your last date. The only thing that the road cares about is that you pay to visit once in a while. Nike, no games, just sports. Así que la idea acá, como dije, ya estamos entrando en el terreno de poner manos a la obra, es que cuando ves esta escena, escuches el texto, lo escuches recitado por el personaje de Nick, por el actor Mel Gibson, hagas un análisis desde el punto de vista literario, crítico, y determines cuáles son los recursos retóricos, cuáles pueden llegar a ser, dice acá la consigna, cuáles pueden llegar a ser los desafíos que presenta este texto fuente en inglés en términos lingüísticos y retóricos. Si hay o no hay ritmo, si hay o no hay rimas, los tipos de verbos utilizados, la cadencia, el paralelismo, bueno, todo eso que vos observes en este primer análisis, que te pido que lo hagas lo más exhaustivo y detallista posible, que mastiques este texto dentro del sistema de la lengua inglesa, anótalo. Anótalo con los ejemplos, haz la lista y tenelo a mano. Porque después, y esta es la consigna más jugosa de este desafío, tenemos el primer ejercicio de inducción para entrar en contexto, conocer la película y establecer algún tipo de relación con ese capítulo que habla sobre la fidelidad en traducción y sobre las posibilidades de la traducción más allá de las lenguas, ¿no? En términos ya semióticos, entre signos. Después vamos a tener este segundo ejercicio que te va a requerir analizar críticamente el texto fuente en inglés. Y el tercer ejercicio, que es el que viene ahora, dice, ensayá una versión, posible en español para América Latina, es decir, que vas a estar pensando en una variedad que es muy común y muy solicitada en el mercado de la traducción, en el marco de uno de estos casos. Y acá tenés 4 opciones para elegir hacia dónde vas a orientar tu traducción. La primera situación es esta. Tu traducción se usará para insertarla en forma de subtítulos en la escena. Y acá te pido por favor de nuevo que veas la escena en inglés y que no hagas trampa y te adelantes a ver la versión traducida al español de España, que es una de las que está disponibles, porque la idea es que trabajes desde tu propia subjetividad y creatividad y de última después hacer la comparación si querés. Tampoco quiere decir que las versiones oficiales, las versiones que están publicadas como traducciones son las mejores o las únicas posibles o las mejores. A lo mejor tu versión quizás es un poco más ingeniosa o simplemente va a ser distinta y ya por eso va a ser muy valiosa. Así que en esta primera situación que te propongo, por supuesto vas a elegir una, salvo que te fanatices con el desafío, pero la idea es que elijas una de esas situaciones. La primera opción posible es que digas, bueno, voy a trabajar en la traducción de ese texto que acabo de leer y lo voy a pensar como un texto que tiene que funcionar como subtítulo. Y por supuesto que acá te pido que trabajes de la manera más profesional posible. Busca las pautas de subtitulado, cuáles son las normas básicas a la hora de subtitular películas, series, contenidos audiovisuales. Hay algunos documentos publicados, te invito a investigar y a usar, aunque sea uno de ellos de referencia, si mal no recuerdo por la BBC, quizás por Netflix, ¿no? Que te indican cuántas líneas puedes usar en un subtítulo, cuántos caracteres por subtítulo. Y bueno, por supuesto que cuando termines de generar esa versión, la vas a tener que probar de alguna manera, aunque sea leyéndola, quizás, al mismo tiempo que van pasando los subtítulos en inglés, o tratando de pensar cómo quedarían los tiempos de la escena, ¿sí? La segunda opción es, bueno, tu traducción se va a usar como parte del guión de doblaje de la película. Y ojo que acá hay una diferencia, no es lo mismo traducir para subtitular que traducir para doblaje, ¿sí? Para las personas que van a hacer después lo que se llama en inglés el voice-over. Entonces, bueno, ahí vas a tener que buscar referencias de otra clase.
también trabajar un poquito y adentrarte en el mundo de doblaje, leer un poco sobre este tipo de servicio, traducción para doblaje, todo lo que tiene que ver con la sincronía de los labios, y por supuesto acá sí que vas a tener que ensayar decir tu versión en español por encima de la voz de Mel Gibson en inglés, y que entre lo mejor posible. Así que también ahí tenés algo bastante interesante para ensayar. Tercera opción, tercera situación posible, si vos querés salir del terreno de lo que son los contenidos audiovisuales, es bueno pensar que tu traducción, como es un texto el que vimos con función poética da para todas estas cosas, quizás tu traducción va a aparecer en escrita, es decir, que hay un cambio de canal, va solamente escrita, pero en verso, en una revista digital de poesía. Cuando digo en verso, no quiero decir que necesariamente vas a tener que usar rima, ¿sí? Ojo con eso. Podés usar rima si querés, aunque el original, el texto fuente no la tenga o no la tenga de manera constante, pero puedes hacer versos que no necesariamente estén rimando entre sí. Sí tiene que ser en verso en cuanto al formato escrito. Bien, y la cuarta opción es que, bueno, tu traducción se va a insertar en un aviso de Nike. Acá ya nos movemos, salimos del terreno de la traducción audiovisual para ir a la traducción poética, y ahora vamos a otro tipo de traducción, que es la traducción de material publicitario. Y pensar, es esta la propuesta, pensar que tu traducción se va a insertar en un aviso de Nike escrito, en una revista digital o en papel. Pensemos que, por supuesto, va a ser en prosa y principalmente en publicidad gráfica, ¿sí? Debería caber en una publicidad de una carilla, ¿sí? Bien, una vez que hayas hecho esta consigna en la que tenés que elegir una de estas 4 situaciones posibles que va a ser el destino final de tu traducción, la idea es que, bueno, trates de relacionar la teoría con la práctica, y dice así la cuarta consigna. Después de realizar la traducción en el marco de uno de los contextos propuestos, lee la siguiente cita, que ahora la voy a leer, y apunta tus reflexiones respecto de si estás de acuerdo o no con el autor, fundamentando por qué desde la práctica del ejercicio anterior. Es decir, que esa práctica no va a ser en vano, sino que va a tener una relación, de alguna manera vos la vas a tener que establecer con la teoría. Y acá ya cambio de texto, de texto teórico, el que traje antes a colación, olvidé mencionarlo, es el cuarto capítulo del ensayo sobre traducción literaria que ves acá. Objetividad, fidelidad, invisibilidad, un ensayo a propósito del discurso de la traición en traducción literaria. Es un ensayo de mi propia autoría, producto de muchas ideas que empezaron cuando empecé el traductorado de inglés en el Olga Cosentini, pero también, sobre todo, producto de mi experiencia como profesora adscripta durante 3 años en la cátedra de traducción literaria. Y ahora la idea en este cuarto ejercicio es que vos trates de establecer una relación entre esa práctica que tuviste en el ejercicio anterior de trabajar en una versión al español, de inglés a español para América Latina, en alguno de los contextos elegidos, con un fragmento de un ensayo breve de este autor, que lamentablemente no es muy conocido, es Jorge Santiago Peretnik. Este texto yo lo encontré, me quise matar, después de escribir mi ensayo. Si no, no sabes todas las citas que hubiese incluido de este texto en mi ensayo. Y me maravilló encontrar que hubiera alguien, lamentablemente el autor había muerto, si no, no sé cómo, pero lo hubiera contactado. Yo creo que hasta hubiese ido a la casa a visitarlo para hablar sobre estos temas tan importantes, que de alguna manera están invisibilizados en el mundo de la traducción, en las conversaciones entre traductores, o naturalizados, esto de la objetividad, la fidelidad, la invisibilidad del traductor. Bueno, este autor, en este libro poco conocido, para mí una reliquia,
Jorge Santiago Peretnik, Ensayos sobre la traducción, de la editorial Desierto 2012. Una edición modesta, que uno dice, pero ¿por qué no se da a conocer más todavía? Mirá todo lo que subrayé, o sea, todos los colores no me han alcanzado, bueno, ahí justo no. Bueno, en fin, la cuestión es que es maravilloso, ya parece un libro para colorear, pero por supuesto no lo es, pero yo tuve la necesidad de marcar tantas cosas, me llevó a pensar tanto, y sobre todo a sentirme mal por no haberlo descubierto antes. Pero bueno, por algo pasó así. También la maravilla surgió por el hecho de decir, wow, había alguien que también estaba pensando en estas cosas de antemano, de haber sabido, ¿no? Por suerte lo mío es un ensayo, no es un trabajo de investigación, no estoy pretendiendo hacer ciencia en mi texto, por ende no necesariamente tengo que traer a colación todo lo que hay de antemano en el campo, pero también lo que puedo decir es que lo usé después para escribir varios artículos que presenté en la carrera de letras, carrera que no terminé, así que de alguna manera compensé. Pero más allá de eso, digresión, cuestión personal, la idea es que desde la práctica vos relaciones tu experiencia, ¿sí? con este asunto de los contextos que hayas elegido, con esta cita de Peretnik. Dice él, hay dos tipos de traducciones, dos posibilidades traductorias, dos proyectos que el traductor puede encarar. Uno, el de la traducción informativa, el otro, el de la traducción creativa. La traducción informativa se propone dar a conocer datos que están en otro idioma. Y habiendo decenas y decenas de idiomas en los que se genera información, la traducción es una herramienta preciosa que permite acceder al conocimiento y como tal cumple una función primordial: ampliar los límites del saber para todos. Sobre esta vía de traducción informativa se asienta la cultura. No hay cultura tal como se entiende contemporáneamente sin traducción, y los traductores son hoy el vehículo del enriquecimiento en múltiples campos de la sociedad. La traducción creativa es otra cosa. Y para poder entenderlo, quizá convenga pensar en la diferencia entre un poema y una monografía científica o una noticia periodística. En un caso se pretende escribir una obra de arte, en el otro, dar a conocer cierta información. La traducción informativa pertenece, si se quiere, al amplio mundo de la comunicación. La traducción creativa debería pertenecer al más reducido mundo del arte. Esta cita, fin de cita, esta cita es del ensayo Una ponencia sobre la traducción, como te decía, de Jorge Santiago Peretnik, dentro de Ensayos sobre la traducción. A lo mejor lo puedes conseguir por Mercado Libre si te interesa, y si no, puedo tratar de compartir, aunque sea escaneando algunos fragmentos muy interesantes. La idea es que, bueno, desde la práctica del ejercicio anterior, desde lo que experimentaste traduciendo el texto fuente en inglés, que es ese texto del spot de la película Lo que ellas quieren para Nike, trates de establecer relaciones con este fragmento, ¿no? Si realmente existe, o podríamos decir que existe, esta distinción entre la traducción informativa y la traducción creativa, si estás o no estás de acuerdo, si realmente experimentaste esos polos en cuanto a las funciones de los textos y tu función al traducir, y que todo esto que trabajes, por supuesto que lo trabajes por escrito, y te desafíes a hacerlo en el término de 15 días. Tenemos 4 consignas, creo que 15 días puede llegar a ser un plazo razonable. Tenemos 4 consignas, hay material de lectura, textos de referencia, textos fuentes. Te voy a mandar el primer ensayo completo, que es de donde extraje la cita para el último ejercicio. Si todavía no lo tenés, porque sé que el profe titular, Marcelo Cochino, lo comparte y lo usa como bibliografía de cátedra, pedímelo porque te mando el PDF con este capítulo completo que se llama El principio de fidelidad, socio fundador del discurso de la tradición.
También vas a tener que ver estas dos escenas que te contaba. Si querés ver la película completa, si tenés alguna forma de acceder mejor, vas a tener más contexto, pero si no, no importa, porque nosotros nos vamos a enfocar específicamente en la escena de la generación de ideas por un lado y en la que ya se ve el texto fuente eh, presentado a los ejecutivos de la marca por el otro. Ha sido todo por hoy. Espero que esta edición de Hablemos de literatura, de traducción y de traducción literaria te haya gustado, que tomes este desafío más allá de que no estés cursando la carrera de traductorado ahora, que si te interesa la traducción literaria, que si te apasiona el mundo de las letras como a mí, eh, lo intentes igual, porque además es un ejercicio creativo, ¿sí? En realidad son 4 ejercicios en uno, pero estamos trabajando con estímulos audiovisuales, estamos trabajando con las asociaciones, con distintos tipos posibles de traducción de esa misma versión fuente y también con el mundo de las ideas y cómo es que realmente pasan a codificarse en lengua, que es algo que a mí me interesa muchísimo. Y por supuesto estamos dentro de un terreno esencialmente creativo y claramente interdisciplinario. Eso es también la publicidad, la comunicación. Así que bueno, espero que lo disfrutes, espero que me cuentes si lo hiciste o no lo hiciste, si te gustó, cómo lo vivenciaste este desafío y será hasta la próxima edición de Hablemos de Traducción Literaria.